Mi Jesús hoy, jueves 23 de septiembre del año 2021, 25ª semana del tiempo ordinario. La memoria es propia del San Pío de Pietrelcina. El color litúrgico es blanco. Estamos en la primera semana del Salterio. San Pío nació en Pietrelcina, Italia, en 1887, en el seno de una familia humilde. Recibió las llagas de Cristo en las manos, los pies y el costado en 1918. Se hizo sacerdote el 10 de agosto de 1910 y murió en San Giovanni Rotondo en 1968. Fue canonizado en el año 2002 por el Santo Padre San Juan Pablo II. El Padre Pío tenía el carisma de bilocación, es la capacidad de estar en dos lugares al mismo tiempo. Aunque raramente abandonó su convento, se le vio amando o asistiendo a distintas personas en varias partes del mundo. También tenía el don de ver las almas y leer la conciencia de los penitentes, el don de sanación y el don de profecía. Oración colecta. Dios Todopoderoso y Eterno, que por gracia singular quisiste hacer partícipe de la cruz de tu Hijo al presbítero San Pío, y por su ministerio renovaste las maravillas de tu misericordia, concédenos por su intercesión que, asociados siempre a los padecimientos de Cristo, seamos llevados felizmente a la gloria de la resurrección por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Comienzo de la profecía de Ageo, capítulo 1, versos del 1 al 8. El año segundo del rey Darío, el mes sexto, el día primero, vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judea, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Así dice el Señor de los ejércitos: este pueblo anda diciendo, todavía no es tiempo de reconstruir el templo. La palabra del Señor vino por medio del profeta Haseo. De modo que es tiempo de vivir en casas revestidas de madera mientras el templo está en ruinas. Pues ahora dice el Señor de los ejércitos: mediten su situación. Sembraron mucho y cosecharon poco. Comieron sin saciarse, bebieron sin apagar la sed, se vistieron sin abrigarse, y el que trabaja a sueldo recibe la paga en bolsa rota. Así dice el Señor: mediten en su situación, suban al monte, traigan maderos, construyan el templo para que pueda complacerme y mostrar mi gloria, dice el Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Salmo responsorial 149, versículos 1, 2, 3, 4, 5, 6a y 9b. El Señor ama a su pueblo. Canten al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de sus fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sión por su Rey. El Señor ama a su pueblo. Alaben su nombre con danzas, cántenle con tambores y cítaras,
porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. El Señor ama a su pueblo. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca. Es un honor para todos los fieles. El Señor ama a su pueblo. Aleluya. Yo soy el camino y la verdad y la vida, dice el Señor. Nadie va al Padre sino por mí. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versos del 7 al 9. En aquel tiempo, el virrey Herodes se enteró de lo que pasaba y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había aparecido Elías y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Herodes se decía: a Juan lo mandé decapitar yo. ¿Quién es este de quien oigo semejantes cosas? Y tenía ganas de ver a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Solo curiosidad. Bueno, el Señor en su palabra nos dice hoy, se vale de la figura de Herodes para plantearnos esa pregunta. ¿Quién es el Señor de quien se dicen tantas cosas? En este pasaje de Lucas se nos presenta a un rey confundido por los relatos, por los prodigios que Jesús estaba realizando. Y llegó a confundirse con Juan el Bautista, a quien él mismo había mandado decapitar. Pero su sorpresa no es por la persona de Jesús, sino por sus acciones, por lo que él hace, por lo que él dice y también por lo que se dice de él. Entonces llega el cuestionamiento. ¿Y quiénes fueron los que se encargaron de propagar todo aquello que el Señor decía y hacía, hasta el punto que el mismo rey se enteró? Muy bien, pues sus seguidores. Esa es la tarea de amor que el Señor nos ha colocado a todos sus misioneros, llevar su palabra a todos los pueblos de la tierra. Hoy se señala que Herodes tenía ganas también de ver a Jesús, lo leímos en la última frase del Evangelio. Pero al ser simple curiosidad, este deseo no trasciende. Tal es el hecho que Herodes no le causa mayor impresión que sea Jesús, sino que su deseo se desvanece porque se niega a responder a su pregunta. Este silencio de Jesús delata a Herodes como un corrupto y un depravado. El rey tenía el deseo superficial motivado solo por la curiosidad de saber. Otros, en cambio, sí querían verlo porque sentían una necesidad de Jesús. Juan y Andrés buscaban conocer mejor a aquel que tocó su corazón. Bartimeo le seguía por el camino profundamente agradecido porque le devolvió la vista. Ellos habían convertido el interés del momento en un deseo profundo y amoroso, y por eso se encontraron con Jesús cuando tuvieron esa preciosa oportunidad. Cristo también tenía ganas de ver a Herodes. El tiempo adecuado para ese encuentro fue en la humillación de la cruz.
y no hubo encuentro. Lamentablemente Herodes no fue capaz de superar todo lo que bloqueaba su corazón. Esa ambición de poder, el egoísmo, las convicciones débiles ahogaron esa posibilidad de descubrir en Jesús que era su salvación. Cristo también tiene ganas de verme a mí, muchas más de las que yo puedo imaginar. Tal vez en mi caso no hay mantos lujosos, ni coronas de oro, ni reinados, pero que quizá estén bloqueando la puerta para el encuentro con Jesús. Pero siempre es bueno que renovemos nuestro deseo de verlo. Esa renovación es muy importante. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de que se nos quite cualquier obstáculo que esté atravesándose en nuestro encuentro con Él, para que cada vez sea más profundo ese deseo y ese encuentro. Herodes no quería ver a Jesús para escuchar limpiamente su palabra con la posibilidad quizá de cambiar de vida. Lo, lo que él quería era por pura curiosidad, pues él sabía perfectamente que Jesús le propondría que cambiara de vida. Entonces Herodes no sabe situarlo. Había matado a Juan Bautista y ahora es que quiere ver a Jesús de cerca. Es la curiosidad por aquel que le puede hacer sombra. Quizá piensa que Jesús es un riesgo para él, al igual que lo fue Juan Bautista. Entonces esto sucede porque el reinado de Dios predicado por Jesús entra en confrontación directa con su reinado, de tal manera que Herodes quiere ver a Jesús para tenerlo cerca, para controlarlo, para limitarlo y quizá para perseguirlo. Bien sabemos por otros textos bíblicos que el deseo de Herodes de ver a Jesús no pasaba de la mera curiosidad, del temor de un nuevo profeta y que le pudiera venir a echar en cara la muerte de Juan. No quería verlo para escuchar su palabra y la posibilidad de que le hiciera cambiar de vida. Estaba bien acomodado como era y lo que hacía. Entonces él quiso tapar la luz y una luz mucho mayor surgió en su camino. También su padre, 30 años antes, mostró la misma maligna necedad cuando ordenó la matanza de los niños inocentes, en la que buscaba matar al Mesías prometido para aferrarse a su vano poder terrenal. También nosotros podemos tener una muy buena disposición de querer ver a Jesús, de conocerlo, de amar, de conocerlo para poder amarlo, de escuchar lo que dice su palabra, pero siempre hay que dar un paso más. Tenemos que vivir esa experiencia íntima de Jesús, que no basta solo con leer el Evangelio, sino buscar cómo me quiere hablar, qué mensaje me quiere dar, qué palabra puedo obtener de Jesús, qué me dice a mí. No solo tener una buena disposición, además saber discernir, saber reflexionar. ¿Qué me mueve el Evangelio? ¿A qué me inspira el Evangelio? Y ponerlo en práctica en mi vida. Comprometámonos hoy a conocer muchísimo más a Jesús, pero no para ser objeto de nuestra curiosidad, sino para experimentarlo en nuestras vidas, para vivirlo en plenitud. Y conociéndolo, lo amaremos, porque no podemos amar lo que no conocemos. Oremos
Amado Cristo, tú eres una fuente inagotable de la que siempre puedo sacar más agua sin que se agote. Dame la gracia, Señor, de imitar tu vida, que no me quede como Herodes solo en la curiosidad de verte. Que tu palabra sea mi vida y que tu vida sea mi inspiración para seguirte cada día de mi vida por todos los caminos. Solo tú eres el Señor de todo y de todos. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Amén. Bendecido día para todos. Bendecido día en que celebramos al Santo Padre Pío de Pietrelcina. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.